En el fin de los tiempos, todos los seres humanos terminarán mezclados, de forma de que todos son cizaña. Cuando Jesús nos revela que su segunda venida será como en los días de Noé, y nosotros vemos precisamente que esto está ocurriendo hoy, esta semana ocurrió, hermanos, que estos bebés han sido convertidos en quimeras y son mostrados como lo mejor, como la gran noticia, que de repente son bebés que ahora escuchan. ¿Y por qué? Porque ahora son cizaña. ¿Lo ves? Mira, estos bebés son cizaña, no fueron creados por Dios. Y si no fueron creados por Dios, ¿por quién fueron creados, hermanos? La Biblia nos dice que por el enemigo, ¿verdad? Solo por el enemigo. Aquí hay dos poderes, que es Dios y el enemigo. Son los únicos poderes que hay. Si esto no viene de Dios, como ya probamos que no viene de la naturaleza, entonces ¿de quién viene, hermanos? El único poder que existe, distinto a Dios, es el diablo, el enemigo de Dios. Entonces, ahora se nos muestra esto como un avance de la ciencia. Mira, ya no son sordos, Ecusatón. No se van a enfermar de cánceres ni tumores. Mira, porque son quimeras, ¿ves? Y tú también puedes serlo. Y vas a estar totalmente libre de cánceres y tumores. ¿Será cierto, hermanos? Leamos en Mateo capítulo 15, versículo 13. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Yo te pregunto algo. ¿El maíz transgénico fue plantado por el Padre Celestial? Es el mismo principio. Dios nunca creó una planta con un ADN de bacteria dentro de ella. Es algo totalmente bizarro y es en sí mismo una quimera. Si hay un cruce entre dos especies de distinto género, no hay un cruce entre especies dentro del mismo género. Entonces nosotros vemos que este es un cruce prohibido. Es un cruce entre animales y humanos, entre ángeles y humanos, entre vegetales y bacterias, entre humanos y virus. Son cruces genéticos, es bestialismo in vitro. Pero nosotros no olvidemos para dónde va esto, ¿verdad? Supongamos que una sociedad o una ciudad donde la mayoría de seres humanos han adquirido la terapia genética. Y supuestamente ahora se nos presenta esto como lo mejor. Mira, son libres de la enfermedad. Ya sabes tú el lema de ellos. No te olvides, estamos todos en esto juntos. Tú también tienes que hacerte la terapia génica para que la terapia génica funcione. Si tú no modificas tu ADN, de nada servirá que el resto de seres humanos modifiquen su ADN. A pesar de que ellos ya sacaron la noticia de que 11 bebés ahora oyen gracias a la terapia génica, sin necesidad de que el resto de seres humanos hayan tenido que recibir la terapia génica. Pero verdad que eso fue exactamente lo mismo que dijeron al principio cuando promovían las vacunas como lo mejor. Mira, hemos hecho un ensayo clínico, a 10 individuos se les dio la vacuna y a otros 10 se les dio agua con sal. ¿Y qué crees? Los 10 individuos vacunados no se enfermaron de gripa. Y eso fue lo que dijeron hace 20 años, ¿verdad, hermanos? Hoy la narrativa es distinta. Ahora no es así la cosa. No es cierto que los 10 individuos vacunados sean totalmente inmunes. Ahora se requiere que todos los otros individuos no vacunados también sean vacunados. De lo contrario, no va a poder darse la inmunidad de rebaño. ¿Y sabes por qué? Porque estamos todos en esto juntos. Vivimos en la nación del país de las maravillas. Es la generación de zombies, la generación del fin de los tiempos, la generación mala y perversa. ¿Verdad? Imagínate entonces una ciudad vigilada por drones, por aplicaciones de celular, por identificación biométrica, llena de zombies mutados genéticamente, perfectamente de acuerdo en que así como ellos recibieron la terapia génica, tú también tienes que recibirla. Es como si ellos no pudieran
estar tranquilos con la decisión que han tomado. Está bien, tú quieres destruir tu ADN, adelante, no hay ningún problema, nadie te lo va a evitar. No, ellos quieren que todos destruyan su ADN. Es una cosa de locos y es señal del fin, hermanos. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Hermanos, ¿qué es cometer sacrilegio? Parece que el 99% de los cristianos no pueden responder esta pregunta. Inclusive yo diría que la respuesta de los cristianos a esta pregunta es en sí misma una de las señales más claras del fin de los tiempos. Aquí se revela lo dicho por el profeta Isaías, que en los tiempos finales a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Hoy, para el 99% de los cristianos, cometer sacrilegio es darle con un martillo a una estatua de yeso o entrar a un templo en chancletas. Pero resulta que nada de eso es cometer sacrilegio. En este caso, cometer sacrilegio no es tomar nada que haya sido fabricado por el ser humano y despreciarlo, sean templos, objetos, muebles, hostias, reliquias, manteles, cuadros, cruces, en fin, en resumen, nada que haya sido creado por el hombre es susceptible de sufrir sacrilegio. Absolutamente nada. Por eso Ecusatón dice confiada y tranquilamente que la cruz es inservible, que los templos católicos son masónicos, en fin, nada de los símbolos y objetos religiosos definidos por los imperios tienen algún valor para Dios, aunque aquel que se atreva a tocarlos es culpado por los imperios como hereje, como que tú cometiste sacrilegio. La respuesta clara es que aquí no hay sacrilegio alguno. Mientras tanto, es bastante curioso que los seres humanos sí cometen sacrilegio con aquello que es declarado santo por Dios. En dicho caso, aquí sí hay sacrilegio, hermanos. Cuando tú modificas tu ADN, cuando tú recibes esa inyección, sí hay sacrilegio, ¿verdad? Y es por cometer sacrilegio que se perderán tantos cristianos e inclusive judíos en el fin de los tiempos, los cuales siguen santificando aquello que Dios no ha declarado como santo y cometen sacrilegio en aquello que Dios sí ha declarado como santo. Por eso el apóstol Pablo le advertía a los judíos: tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Es como una contradicción enloquecida, pero es lo que vemos hoy en el cristianismo y está bastante claro. Lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es aquello que Dios ha declarado como santo? Porque de repente la mayoría de cristianos no tienen ni idea. Y ellos dicen que Dios declaró santas las estatuas, las imágenes, las cruces, las galletas, los templos, plop. Nada de eso Dios lo ha declarado santo. Tal vez tu pastor o tu sacerdote lo declaró santo, pero Dios no. Aquel que declara un objeto como algo santo, en realidad está cometiendo sacrilegio. Leamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahí lo tenemos, ¿verdad? El cuerpo humano resulta que no le pertenece al ser humano, le pertenece a Dios, lo cual quiere decir que es santo. Dios lo ha declarado santo porque su espíritu mora dentro del cuerpo humano, de tal manera que tú no tienes derecho a modificar la estructura interna del cuerpo humano, que es su ADN, dizque porque no quieres enfermarte de esto o de aquello, o porque quieres curar cierta enfermedad. Lo que ocurre es que si tú modificas tu ADN, estás cometiendo sacrilegio. Y si tú entregas tu ADN sabiendo que corres el riesgo de que ellos usen ese ADN para modificar tu cuerpo,
estás cometiendo sacrilegio. Porque tú sabes muy bien para qué quieren ellos tu ADN. Esto está bastante claro. Ellos quieren tu ADN para poder hacer una quimera específicamente diseñada para tu ADN, de manera que ese adenovirus sepa exactamente en dónde incrustarse en tu ADN. Es algo que ellos trataron de hacer en el 2020, pero no pudieron porque no tenían el ADN de cada ser humano. Ya hemos visto que el Nephilim Peter Thiel está construyendo una base de datos de ADNs global. Plop. Ahora, ¿qué más es santo? Leamos en Isaías capítulo 58, versículo 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Verdad que aquí hay algo bastante interesante, hermanos? Es una confirmación de lo que ya les había dicho. El sábado no nos pertenece, el sábado es santo, es de Dios. Dios dice, este es mi día. No es de propiedad humana, es de propiedad de Dios. De acuerdo con eso, el sábado es santo desde el inicio de la creación y por toda la eternidad. Pero es curioso lo que pasa en la tierra. Las multitudes de cristianos declaran que el domingo es el día santo y que el sábado es un día común. De manera que los cristianos que no guardan el día sábado, sino que guardan el domingo, piensan que están honrando a Dios, cuando en realidad están cometiendo sacrilegio porque están pisoteando el día santo de Dios, que ha sido santificado desde el inicio de la creación. Lo vemos cuando violas el santo día de reposo en sábado, cometes sacrilegio. ¿Qué más es santo, verdad, hermanos? El diezmo es santo. El diezmo es de Dios, no del ser humano. Entonces es santo. ¿Qué más es santo? El nombre de Dios es santo. Sin embargo, el nombre de Dios para los cristianos es Trinidad, un nombre que no aparece en la Biblia. Entonces, hermanos, ¿qué es cometer sacrilegio? Es profanar, tratar de manera irrespetuosa, tratar de manera impura o inmunda o indebida a aquello que Dios ha declarado como santo. Su nombre es santo, su día de reposo es santo, su diezmo es santo, el cuerpo humano es santo, Dios mismo y su Hijo son santos, y por tanto el ser humano debe honrar todo eso, tanto a Dios como a su Hijo, como el sábado, etcétera, etcétera. Es decir, hermanos, que no es el ser humano el que declara qué es santo, como ocurre hoy en día. El Imperio Romano dice que la hostia es santa. Plop, muéstramelo en la Biblia. Por ningún lado aparece, ¿verdad, hermanos? Es Dios quien dice lo que es santo. Aun si tú quisieras creer que la última cena es un ritual que debe ser practicado, muéstrame dónde dijo Jesús que el pan físico es santo. En ninguna parte ese pan físico y ese vino físico son declarados santos por Jesús. La verdad es que lo que es santo es Dios y es su palabra.